Conversando con Don Ale. Buenas tardes, conversando con Don Ale del tema del IVA en el sector agropecuario, pero fundamentalmente en el cultivo del café. Hoy vamos a conversar con el ingeniero economista agrícola Marcos Araya Molina del ICAFE. Ha tenido en esta charla aquí en el Cantón de Pérez de León, el complejo cultural, pues de ahí estuvo lleno de productores de café y de otros cultivos y de gente muy interesada, como estamos nosotros, en conocer qué es el impuesto del valor agregado y estos temas que nos conciernen a todos. Vamos a darle las buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Para servirte, Marco, cuéntanos un poquito. Primero que nada, ¿qué es el ICAFE? Bueno, el ICAFE es una entidad reguladora de la actividad cafetalera. Fue creado por la ley 2762 y esta ley es la que le atribuye las capacidades para regular la actividad cafetalera desde su fase de producción a la fase de comercialización. Estamos hablando con un funcionario que tiene 18 años de trabajar en el café, ¿verdad? Así es, correcto, sí, señor. Y durante este tiempo, Marco, en la parte de los estudios económicos y todo lo demás, ¿qué es lo que uno le pone más atención? Bueno, en la parte de costos, si estamos hablando de la fase agrícola de producción, el productor lo que debe tener más relevancia, lo que debe tener más cuidado es en la fase, en la productividad de su finca, en cuántas fanegas se está obteniendo por hectárea. Entre más fanegas tenga por hectárea, más rentable puede hacer su actividad económica. Marcos, hemos estado, yo diría que medio trastornados en el sector agropecuario con el tema del impuesto al valor agregado, porque no hay el conocimiento suficiente, pero además de eso no está la preparación de los agricultores o de otras actividades agropecuarias en donde la gente tiene miedo a todo lo que está pasando. ¿Por qué será? Bueno, el tema del impuesto al valor agregado sí genera bastante incertidumbre, tal vez por la forma tan repentina con que se han venido dando el traslado o el cambio de un impuesto general sobre las ventas a un impuesto al valor agregado. La ley fue promulgada y publicada en diciembre del año pasado y la Asamblea Legislativa a través de los diputados estableció que en 6 meses este apartado de la ley 9635, que no solamente es impuesto al valor agregado, sino que también hacía algunas reformas al impuesto sobre la renta, el título primero es el impuesto al valor agregado y los diputados decidieron que en un plazo de 6 meses tenía que empezar a regir la ley. Y ese tiempo fue muy corto para toda la reglamentación que ha implicado el establecimiento de esta ley y el empezar a regir. Y no le ha dado tiempo al Ministerio de Hacienda, que es la administración tributaria al respecto, de preparar a la población y particularmente a los sectores más débiles, que son los sectores agropecuarios. Marco, ¿cuántos productores cafetaleros tenemos en el país? Bueno, de acuerdo con las nóminas que los beneficios de café entregan al Instituto del Café de Costa Rica, también esto establecido por ley, aparecen allí los nombres de los productores, ya sean personas físicas o jurídicas, con sus respectivas cédulas, el lugar geográfico donde entregaron el café, estoy hablando provincia, cantón, distrito, y la cantidad de fanegas entregadas, de acuerdo con la última cosecha ya debidamente liquidada, que fue la cosecha 17-18, contabilizamos alrededor de 38.300 productores de café. Ahora, todos los productores de café deben de estar incorporados al ICAFE, ¿por medio de quién? Ok, en el Instituto del Café de Costa Rica, como ente regulador, pues cada ente participante en la actividad cafetalera, llámese beneficio, llámese tostador, llámese comerciante de café o exportador, cada uno de ellos debe inscribirse por su propia cuenta en el Instituto del Café de Costa Rica. No así sucede con los productores. Los productores, el ICAFE conoce sus nombres, conoce su existencia como tal a través de las nóminas que los beneficios tienen que entregar al ICAFE.
O sea, el beneficio a través del proceso de cosecha o el periodo de cosecha recibe el café de parte de los productores, y uno de los informes que tiene que rendir el beneficio al ICAFE se llama nómina de productores. Ahí es donde aparecen los nombres de estos productores de café ante el Instituto del Café de Costa Rica. Estamos hablando con el economista agrícola Marcos Araya Molina, funcionario del ICAFE, y es interesante conocer entonces cuál es el camino que tiene el café, digamos, cuando el productor en sí ya lo cosecha. Bueno, ese es un tema muy interesante. De hecho, es la parte más importante quizá de la regulación del Instituto del Café de Costa Rica. Se llama la liquidación final. Eso es un proceso que es único en el mundo, y en Costa Rica lo tenemos, que busca en toda medida que al productor se le pague el precio más justo posible, de acuerdo con las características del mercado en ese momento. Entonces, la firma beneficiadora de café, en la época de cosecha, recibe el café de parte de los productores y, de acuerdo con la legislación, tiene que rendir al Instituto del Café de Costa Rica un reporte quincenal de toda la fruta que recibió de todos los productores. Posteriormente, cuando ya se termina la cosecha, ¿verdad?, el beneficio, pues a través del proceso de recibo de la cosecha, está pagándole adelantos. Esos adelantos le sirven al productor para pagar la recolección del café o de la cosecha, ¿verdad? Cuando ya termina la cosecha, el beneficio tiene que brindarle un último reporte al ICAFE que se llama la nómina de productores. En esa nómina ya aparecen los nombres de los productores. Ese reporte tiene que coincidir con todos los reportes quincenales que a través de la época de cosecha le entregó al ICAFE. También el beneficio tiene que registrar las ventas de café que realice, ya sea para exportación o para consumo nacional. El ICAFE también revisa los precios, que esos precios de los contratos estén dentro de los márgenes normales del mercado, y con toda esa información posteriormente calcula el precio de liquidación mínimo que le debió haber pagado el productor. Con esto se asegura que el productor reciba el precio más justo posible, de acuerdo con los parámetros normales del mercado, y de cada dólar que ingresa al país por exportaciones de café, aproximadamente un 78% de los ingresos se reparten entre productores. El resto es entre beneficiadores, exportadores, y el 1.5% del impuesto al ICAFE, que es su presupuesto. Marcos, cuando decís que este sistema es único en el mundo, significa que otros países de hecho no lo tienen y compran café en firme, entonces. Efectivamente, eso es lo que sucede en otros países, ¿verdad? El productor produce su café en muchos países, como en la mayor parte de los países centroamericanos e incluso Colombia. El productor se encarga de despulpar el café y lo vende en pergamino seco. Pero allí el productor tiene que tener una idea más o menos de cuánto es el precio del mercado, y en algunos momentos pues los intermediarios son los que sacan la mejor partida, porque son los que tienen más conocimiento al respecto. Marcos, cuando hablamos de mercados a futuro, ¿qué son? Bueno, el café es un commodity, ¿verdad? A nivel mundial, es una materia prima de mucha repercusión. En muchos años, por muchos años se consideró que era la segunda mercancía más importante a nivel mundial después del petróleo. Entonces, la definición del precio del café se da en bolsas internacionales de futuros. Entonces, para Costa Rica, por el tipo de café que produce, la bolsa de referencia de precio es Nueva York. Entonces, es un mercado de futuros en donde usted puede vender el café para entrega inmediata, o puede vender el café para entregarlo dentro de 2, 3, 4 años. Por eso se llama mercado de futuros. Ahora, hay cierta tendencia a productores mundiales a salirse de la bolsa. ¿Por qué? Bueno, esto no es tan cierto, ¿verdad? La bolsa de Nueva York, para efectos de los países que producen café arábico lavado como Costa Rica, siempre va a ser una referencia de precio. Siempre que yo vaya a vender un café, ¿verdad?, siempre voy a tomar en cuenta la bolsa como una referencia para saber si yo estoy vendiendo bien o estoy vendiendo mal. El tema de salirse de la bolsa es que yo pueda negociar con un comprador que yo conozca, que es ya un cliente mío, negociar un precio por encima de la bolsa de Nueva York, porque ese cliente sabe que mi café tiene características especiales,
o que en el caso de Costa Rica tiene un origen privilegiado, no solamente por la forma en que se produce el café en ese país, sino porque también me da una garantía del negocio. Y esa garantía la da la institucionalidad. Al ser el Instituto del Café de Costa Rica un ente regulador, al haber una legislación especial para café, hace que el café de Costa Rica sea muy valioso, porque hace que el negocio sea seguro. Eso no sucede en otros países de Centroamérica, por ejemplo, o en otros países del mundo, donde siempre se usa la bolsa como referencia, y si de un momento a otro, como sucedió entre el 15 de septiembre del año pasado y 15 de octubre del mismo año, el precio pasó de un nivel muy bajo de $105 por quintal, subió $30 en solo un mes de tiempo. En una circunstancia así, ya en un país como que no sea Costa Rica, un país centroamericano que no sea Costa Rica, si se había hecho una negociación el 15 de septiembre con un precio $30 por debajo, y en un mes usted ve que ese precio subió $30, simplemente usted desiste de cumplir con el acuerdo comercial que llegó. En Costa Rica eso no pasa, porque hay una ley, hay un Instituto del Café de Costa Rica que inmediatamente va a salir al paso con circulares y demás, y va a decir, bueno, esta empresa incumplió con ese contrato. Eso hace que el negocio de café en Costa Rica sea muy seguro para los importadores, y por eso están dispuestos a pagar un precio superior. Y por eso es que se dice que en algunos países se dice de la posibilidad de salirse de la bolsa. No es salirse de la bolsa, es sencillamente tener un cliente con el cual yo puedo negociar precios por encima de la bolsa y un precio que me haga rentable la actividad. Bueno, estamos en el programa conversando con don Ale, un tema especial, todavía no lo hemos tocado, lo que es el IVA. Hemos estado conversando un poco sobre la forma como se comercializa el café, y desde luego que le agradecemos a Marco Araya Molina, que está hoy con nosotros, colega nuestro, economista agrícola. Y ya regreso. Bueno, y continuamos. Marcos, entonces, digamos, si Colombia quería salirse de la bolsa, no lo hace. Simple y sencillamente vende el café por otros medios. Podríamos decir lo mismo con los microbeneficios, entonces. Esos no están en la bolsa. Esos buscan sus clientes directos. Bueno, ha habido un fenómeno muy interesante que se ha dado en Costa Rica a partir del año 2004, en donde han explosionado los microbeneficios, ¿verdad? Productores que se han querido convertir en empresarios han constituido su propio beneficio, y a través de la exposición, como por ejemplo las tasas de excelencia, han logrado encontrar clientes, compradores de café, que están dispuestos a pagar sobreprecios por ese café especial que ese productor tiene, porque tiene características particulares, y aparte de eso siempre son legislados a través del ICAFE, y hacen que el negocio sea seguro para ellos, y por esa razón están pagando precios pues bastante elevados con respecto a la bolsa, y eso hace que estas empresas o estos beneficios, estos productores empresarios sean exitosos. Aquí nadie se puede salir del saco. O sea, si no está en el ICAFE, usted no puede vender nada. ¿Eso no importa si es un beneficio grande, si es pequeño, si es micro, para poder funcionar tiene que estar debidamente registrado en el ICAFE, y tiene que cumplir con todos los parámetros que la ley 2762 establece para la actividad cafetalera. Bueno, ahora sí, vamos a tocar el tema por el cual hemos traído a Marcos aquí a conversar con nosotros. Y es el tema del IVA en el sector cafetalero. Entonces, cuéntenos, porque como le digo, me llamó la atención las 23 preguntas que usted traía hoy y que se desarrollaron y que le dieron a la gente un criterio más amplio de lo que está pasando, porque de hecho que hay un gran desconocimiento. Sí, efectivamente es un tema que hemos venido considerando en el Instituto del Café de Costa Rica, y particularmente en su servidor, que ha estado tratando de entender un poquito este tema, que no es fácil de entender. Si no es fácil de entender para uno, con mucho más razón es un poco complicado para efectos de un productor agropecuario el tener un conocimiento claro, conciso sobre esto. Y como ya lo veníamos diciendo anteriormente, es una ley que se nos vino, que la Asamblea Legislativa aprobó, y que lamentablemente dio un plazo muy corto para que Hacienda regulara o reglamentara esta ley,
le dio solamente 6 meses de tiempo. Fue muy corto el plazo como para dar una mayor instrucción a toda la población y particularmente a las actividades económicas más vulnerables de este país, que es la agricultura. Bueno, una de las preguntas que siempre se hace al principio es, bueno, ¿y qué es el IVA entonces? Muy bien, el impuesto sobre el valor agregado es aunque muchas veces Hacienda quiere dar a entender que no es un nuevo impuesto, sí es un nuevo impuesto. Vino a sustituir el impuesto general sobre las ventas, que ya para muchos bienes y algunos servicios veníamos pagando del 13%, y lo sustituyó con el impuesto al valor agregado. La diferencia es que ya no solamente va a afectar los bienes, sino que también va a afectar absolutamente todos los servicios. Por esa razón es realmente un impuesto nuevo, no solamente por eso que incluye los servicios, sino que también el impuesto general sobre las ventas se pagaba única y exclusivamente al último en la cadena de comercialización. Ahora el impuesto general sobre el impuesto al valor agregado, como su nombre lo dice, es al valor agregado de los bienes y servicios en toda la cadena productiva. Entonces, en todo el proceso productivo se va a estar pagando el impuesto. Aquí es donde uno dice, ¿hay un impuesto así en otros países del mundo o esto es único? No. Este impuesto es ya ampliamente reconocido y utilizado por muchos países en Europa y en algunos países en Sudamérica. Pero igual dentro de los cultivos como tal, ya no solo digamos en el comercio normal, sino específicamente en un cultivo como lo que es el café. Bueno, no sé si habrá algunas diferencias o particularidades del impuesto al valor agregado en otros países, pero por lo menos acá en la agricultura sí la está tocando. Ok, ahora, fuera de esa pregunta, ¿qué es el IVA? Otra de las preguntas más que más a menudo se hace es ¿cómo me afecta a mí como productor? Bien, como productor, efectivamente el impuesto al valor agregado es un impuesto que me va a afectar. ¿Por qué razón? Bueno, porque como les decía anteriormente, es un impuesto que se va a cobrar en toda la cadena productiva. Entonces, el productor, a la hora de comprar los agroquímicos, ahí va a pagar el impuesto sobre esos agroquímicos. Y cuando venda su producción, que en el caso del café, el café fruta que le entrega el beneficio, va a tener que cobrar el impuesto al beneficio por esa fruta que le está entregando. Este impuesto también se compensa con lo que compra con el impuesto y lo que vende con el impuesto. Sí, señor, efectivamente la legislación se estableció de esta manera. Hay una compensación o se dice que el impuesto va a ser neutro. ¿Por qué razón? Porque yo voy a cobrar el impuesto por lo que estoy vendiendo, por mi producto final, y antes de pagarle el impuesto o hacer entrar el impuesto en la administración tributaria, o sea, en el Ministerio de Hacienda, yo puedo restarle los impuestos que había pagado por las materias primas o por los materiales y los servicios que requerí para hacer todo el proceso productivo. Ahora, ¿cuál es el proceso para incorporarse entonces a la factura electrónica? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se inscribe un productor? Muy bien, en el caso de un productor agrícola es una doble inscripción la que tiene que realizar. La primera es inscribirse en el Ministerio de Hacienda como contribuyente del impuesto al valor agregado, y la segunda es inscribirse en el Ministerio de Agricultura y Ganadería como productor agropecuario. ¿Ok? ¿Cómo realizo esto? Primero me tengo que inscribir en Hacienda como contribuyente del IVA. Esto lo puedo realizar directamente en la página web de Hacienda, en una aplicación que se llama Administración Tributaria Virtual, ¿verdad? El ATU, en el Registro Único Tributario. El Ministerio de Hacienda ha dispuesto para el contribuyente una serie de herramientas que le pueden instruir, manuales de capacitación, videos de capacitación de cómo puede realizar esta inscripción directamente en su página. Y a la hora de hacer la inscripción, el productor tiene que elegir la actividad económica que realiza, que en este caso, si estamos hablando de café, hay una actividad específica que se llama cultivo de café.
y posteriormente puede elegir también el régimen tributario al cual se quiere adscribir. Bueno, estamos conversando de este tema con Marco Araya Molina. Vamos a ir a un corte y ya regresamos, recordándole que de aquí lo que se quiere es que todos tributemos, ¿verdad? Y este tema tiene que ver con los servicios aún más, abogados, ingenieros, en fin, médicos que tributen. Vamos a ver si en realidad con estas modificaciones que se han hecho el país puede salir adelante. No se me vayan. Bueno, y regresamos después de tomarnos un cafecito aquí de este excelente producto que tenemos, café Chirripó puro. Sí, señores, aquí está, cafecito. Y desde luego que estamos con Naos. Le estaba comentando al colega Marco Araya Molina que el Naos es un extracto de mucílago, frutos verdes y frutos rojos. Uno siente todavía que la gente tiene muchos temores y hoy está confundiendo el IVA con el impuesto que hacemos al final de año. El impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta. Y seguramente hay mucho productor que tiene que hacer las dos cosas, pero no todos es así, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente hemos notado que la gente se confunde y se preocupa aún más porque hace la confusión entre el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Y es importante tener en claro que el impuesto sobre la renta es un impuesto a las utilidades, ¿verdad? Entonces, después del ejercicio económico que yo haya realizado a través del año, voy a tener que declarar los ingresos y puedo deducir los egresos, o sea, los gastos. Me van a calcular la utilidad. Si yo tengo una utilidad que supera el rango exento, pues entonces voy a tener que pagar el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Esa es una ley, ese es un impuesto completamente distinto. Y impuesto al valor agregado se calcula sobre la venta de los bienes o la prestación de los servicios, ¿verdad? Y no tiene nada que ver con las utilidades que yo pueda tener en el ejercicio económico de mi actividad. Ok, hay que estar inscrito entonces ante tributación directa. Se tiene que estar inscrito ante el Ministerio de Agricultura como productor. Se tiene que estar inscrito ante la Caja Costarricense del Seguro Social también, ¿o bueno, no? No, vamos a ver, para lo que es el impuesto al valor agregado, yo tengo que inscribirme ante la Administración Tributaria, que en este caso sería ante Hacienda como contribuyente del impuesto al valor agregado, y tengo que inscribirme ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería como productor agropecuario. Obviamente mis obligaciones con la caja serán por la mano de obra que yo tenga en mi finca para la asistencia del cultivo, pero ese es otro tema completamente aparte. Cuando hablamos de mano de obra, ahí no hay impuesto al valor agregado. Correcto, no hay impuesto al valor agregado en lo que respecta a mano de obra, porque el impuesto al valor agregado es un impuesto que se carga sobre la venta de los bienes y la prestación de servicios. Entonces mano de obra es cosa aparte, eso tendrá otras cargas como la caja del Seguro Social, como seguros de INS y demás, pero no va a ser afectada por el impuesto al valor agregado. Marco, cuando un productor llega a un almacén agropecuario, ¿el almacén sabe que este señor califica o no califica? ¿Cómo es el asunto? Muy bien, bueno, primero es importante mencionar que la canasta básica tributaria va a estar exenta del pago del impuesto por un año. O sea, si el impuesto empezó a regir a partir del 1 de julio del 2019, va a mantenerse exenta la canasta básica tributaria hasta el 30 de junio del 2020. Ese es el que tiene un 1%. Entonces, por ahora, correcto, en lo que es el 1%. Entonces, por ahora el impuesto sería del 0%, ¿verdad? Por un año. Cuando ya transcurra este plazo, ¿verdad? De exención y lleguemos al 1 de julio del 2020, ya se va a empezar a cobrar la tarifa del 1%. Entonces, por eso es que previamente hay que hacer todo el registro. Me tengo que registrar ante Hacienda como contribuyente del IVA y me tengo que registrar ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería como productor agropecuario. Entonces, cuando ya se empieza a cobrar esta tarifa del 1%,
Cuando yo me presente a un almacén de agroquímicos para comprar los abonos, para comprar los fungicidas, para comprar los fertilizantes foliares, para comprar, por ejemplo, una bomba de espalda, entonces el vendedor del almacén de agroquímicos lo primero que va a hacer es verificar que yo esté inscrito como productor agropecuario ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Eso le constata que también ya soy contribuyente del IVA, ya estoy inscrito en Hacienda porque un registro va a requerir del otro, ¿verdad? Y posteriormente va a revisar en el listado de agroquímicos que están para una tarifa del 1%, que lo que yo estoy solicitando, que lo que yo voy a comprar, esté en este listado. Si estas dos situaciones coinciden, efectivamente el vendedor de los agroquímicos se da cuenta que yo soy productor agropecuario y que lo que estoy comprando está en el listado de insumos agropecuarios, entonces me va a aplicar la tarifa del 1%. Si no es así, me va a aplicar una tarifa del 13%. O sea, si no estoy inscrito como productor agropecuario y yo tengo frutales o cualquier cultivo, frutales por ejemplo, en una finca en donde se necesita fertilizar, si uno no está inscrito ante el MAC, tiene que pagar el 13% sobre el fertilizante. Efectivamente, el primer filtro es que el vendedor de los agroquímicos se va a asegurar que yo esté inscrito como productor agropecuario. Si ya no lo estoy, me va a cobrar un 13%. Si estoy y lo que estoy solicitando, lo que quiero comprar, no esté en el listado de agroquímicos y de maquinaria y de equipo agrícola, también va a cobrar el 13%. Ahora, Marco, ¿cómo compenso lo que yo pago con lo que me cobran? Entonces. Muy bien, porque lo que usted está comprando tiene un menor valor que lo que usted está vendiendo. Entonces, y el impuesto, la tarifa es exactamente la misma. Entonces, usted va a recibir más ingresos, ¿verdad?, de impuesto que los que está pagando. Entonces, a la hora de pasar el impuesto a Hacienda, usted lo que hace es que del impuesto que está cobrando, deduce el impuesto que pagó y le entrega a Hacienda la diferencia. Pero hay algunos momentos donde puede ser que lo que esté cobrando no alcance para cubrir lo que estaba pagando. Ahora, escucha uno en las conversaciones, y hoy lo pudimos notar aquí en el Complejo Cultural en Pérez de León, que la gente dice, bueno, es que hay muchos de nosotros que con costo saben leer y escribir y no tienen la posibilidad de accesar a una computadora, buscar una factura, etcétera. ¿Cómo hace esa gente? Muy bien, en caso de una persona que no tiene acceso a internet como para hacer la inscripción en Hacienda, porque sí lo va a tener que hacer, ¿verdad? Existen kioscos tributarios, existen agencias del Ministerio de Hacienda donde yo puedo hacer la inscripción. Ahora, el tiempo que la Asamblea Legislativa le dio a Hacienda no ha sido el suficiente. Ha causado muchísimos problemas. ¿Qué pasa si al llegar dentro de un año y la gente no puede hacerlo, ocasionará multas entonces? Efectivamente, Hacienda tiene la potestad de aplicar multas cuando la persona, cuando el contribuyente o cuando el administrado en este caso, que es el contribuyente, no ha cumplido, ya sea porque no se inscribió, porque no está haciendo las declaraciones, porque si se inscribió, por ejemplo, en el régimen tradicional, no está emitiendo facturas. Hacienda tiene las potestades, ¿verdad?, fiscalizadoras y de aplicar las sanciones respectivas. Ahora, efectivamente, como le dije, el tiempo no ha sido suficiente y Hacienda debería estar ya capacitando a las personas para que puedan cumplir con toda la tramitología. Pero bueno, entonces hemos echado la tarea nosotros de por lo menos brindarle al productor la información básica mínima con estas 22 preguntas para que ellos tengan alguna idea de cómo es que va a funcionar el impuesto. Marco, hay dos sistemas entonces, donde el productor puede estar asociado o afiliado, en fin, puede tributar por uno, puede tributar por otro. Ok, este es el componente de lo primero que estábamos hablando, de lo que yo tengo que hacer para inscribirme en Hacienda como contribuyente del impuesto al valor agregado. Dentro del proceso de inscripción, yo voy a elegir primero la actividad económica que realizo, que como lo estamos hablando acerca de café, pues hay una actividad económica que se llama cultivo de café. Y posteriormente yo voy a escoger el régimen de tributación.
Deberían haber dos posibilidades en este momento: el régimen tradicional o el régimen simplificado. En este momento el régimen simplificado no existe. Hacienda tiene el deber y la obligación de elaborar un régimen simplificado especial para actividades. ¿Qué es un régimen simplificado entonces? Muy bien. Dispense, ¿qué es el que tiene, por ejemplo, una verdurería o una soda o una cosa así, que le dicen a uno, no, yo no hago factura, yo estoy en el régimen simplificado? Y se queda uno, bueno, ahí, seguramente sí. Sí. Como le digo, el régimen simplificado para actividades agropecuarias es un mecanismo que tiene que elaborar el Ministerio de Hacienda como una alternativa para aquellas personas que no tienen acceso a internet, que no tienen posibilidades de emitir facturas y demás, y ese régimen todavía no está elaborado, no está disponible en este momento. No sabemos cuál va a ser el contenido del mismo. Tenemos algunos lineamientos generales que se establecen en la misma ley, que dice que en el que se inscriba en este régimen simplificado no va a tener que emitir facturas electrónicas y que probablemente sus declaraciones vayan a ser trimestrales, semestrales o anuales, pero todavía no tenemos el documento borrador que Hacienda dice que tiene y que lo va a compartir con los sectores agropecuarios para que sea analizado, pero no lo tenemos en este momento y no podemos referirnos detalladamente al respecto porque no lo conocemos. Tenemos que esperarlo, recibirlo, analizarlo y que permita que se pueda aplicar el impuesto de una forma sencilla y eficaz, así como lo dice la ley. Bueno, con el NAUS, que se lo estamos recomendando a usted, vamos a ir a un corte y ya regresamos. Recuerde que es un antioxidante producido por Copeagri aquí en el Cantón de Pérez de León. Y la gente le dice a uno, bueno, ¿qué es un antioxidante? Bueno, es como ponerle gasolina al vehículo, darle mayor potencia. Y el vehículo que tenemos nosotros debemos de cuidarlo, que es nuestro cuerpo. Ya regreso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo como productor dejo de pagarle a tributación y ya por ser mayor de edad, conste, no me estoy quitando el tiro, pero más o menos anda por ahí? ¿Qué pasa si yo no le pago a tributación? ¿Qué causa pueden hacerle a una persona, por ejemplo, que la propiedad no está a nombre de él y la repartió con sus hijos, pero está como inscrito ante tributación? ¿Qué pasa con estas multas y de qué montos son? Bueno, sobre los montos no tengo la precisión de los datos. Como cualquier ciudadano que realiza una actividad económica, estoy obligado ya por ley a inscribirme en Hacienda y ser contribuyente del impuesto. Ahora bien, hablamos acerca de los dos regímenes posibles que va a tener un productor a la hora de inscribirse: o el régimen tradicional, que me obliga a emitir facturas electrónicas en cada momento que yo venda el producto, ¿verdad? Y que tenga que hacer una declaración mensual del impuesto. O el régimen tradicional, que insisto, todavía no ha sido elaborado por Hacienda, no lo ha publicado, existe un borrador, pero los lineamientos generales me dicen que si yo escojo ese régimen no voy a tener que facturar, ¿verdad? Al no tener que facturar, yo no estaría cobrando el impuesto. Yo no soy sujeto... Sí, recaudador. Correcto, yo no voy a ser recaudador y yo el impuesto que pagué por los agroquímicos, por los servicios que requerí para hacer todo el proceso productivo, lo voy a asumir como un gasto. Estos son los parámetros generales que se establecen en los artículos de la ley que se refieren al régimen simplificado. Si eso es así, el productor no va a cobrar el impuesto y en ningún momento va a tener que pagar el impuesto a Hacienda porque ya lo pagó en los agroquímicos anteriormente en el proceso productivo. Pero sí nada más va a tener que hacer una declaración, a pesar de que esa declaración vaya a ir en cero. Estamos con Marco Araya Molina, que es un economista agrícola del ICAFE. ¿Cómo está la segmentación de las edades en el cultivo? Digamos, ¿cuántas personas hay mayores de edad y cuántas personas hay jóvenes? ¿Cómo está esa transferencia de papá a hijo o de abuelo a padres, a nietos? Bueno, son datos que no se cuentan. Les mencioné que el ICAFE conoce los productores
de café a través de las nóminas que le entregan las firmas beneficiadoras. Le mencioné que esas nóminas están compuestas por el nombre de la persona, número de cédula, la ubicación geográfica donde entregó el café y la cantidad de café que entregó, pero no se tiene información sobre las edades. Se conoce a través de estudios que ha realizado, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que la población productora cafetalera son productores de avanzada edad, mayores de edad, normalmente personas que ya tienen bastantes años, y que en ese particular el ICAFE se ha ocupado de que haya una integración de los productores mayores con productores jóvenes para que haya una mayor apertura, que haya un sentido de productor empresario para que la actividad continúe. Ahora, hay la posibilidad entonces de que mucha gente deje de pagar por desconocimiento, aun y cuando asistan a toda esta charla. Sí, bueno, aquí lo más importante es instruir al productor, que el productor sepa que el país cambió desde el punto de vista tributario con este nuevo impuesto, de que ya hay una mayor, o va a haber una mayor transparencia, que Hacienda va a conocer más cuáles son los agentes económicos que hay en el país, y que el productor tiene que inscribirse en Hacienda, que ya es contribuyente del impuesto, que va a pagar el impuesto en los agroquímicos, pero lo más importante es, o lo que hace diferencia, es que ahora va a tener que hacer una declaración. No sabemos en este momento si será trimestral, semestral o anual, pero tiene que inscribirse y tiene que hacer declaraciones. Y hay que ver qué es lo que trae, cuál es el contenido que viene el régimen simplificado, para ver cuáles son los demás obligaciones que va a tener con Hacienda este productor. Ahora, la función tuya que inicia aquí en el Cantón de Pérez de León es dar a conocer todos estos temas. ¿Vas ahora para la zona sur? Correcto, mañana, si Dios quiere, vamos a estar en Cotobruz. Aquí el objetivo es que el productor, de no conocer nada, conozca un poco, que se le hable en los términos que el productor de café conoce. O sea, que cuando estemos diciendo de que el impuesto va a ser cargado sobre los bienes y sobre los servicios, hablemos claro. ¿Cuáles son bienes? Bueno, bienes son los agroquímicos que yo compro. Bienes es el café fruta que yo le entrego a la firma beneficiadora. Bueno, ¿cuáles son los servicios que el productor requiere? El servicio de transporte, por ejemplo. Si este productor no tiene un vehículo de transporte para llevar los agroquímicos del almacén de insumos a su finca, tiene que solicitar el transporte de esos agroquímicos. Y ese es un servicio sobre el cual está incluyéndose también el impuesto. Hubo una pregunta que me llamó la atención. Alguien que preguntó, que dijo, bueno, y cuando uno entrega el café, entonces ¿va el IVA ahí, dentro del café? ¿Se le cobra al beneficio? ¿Cómo es el asunto? Y después, al estar ya en una nómina dentro de tributación, ¿puede tributación echar para atrás y decir, bueno, Alejandro Sado produjo café en la cosecha en 98, 97, 2007, 2010, ¿cómo es el asunto? Sí, a través del impuesto al valor agregado, lo que Hacienda está haciendo es transparentando la economía del país, ¿verdad? Va a conocer quiénes son los agentes económicos, quién vende un determinado producto, cuánto es su ingreso. Toda esa información va a ser del conocimiento de Hacienda. Cuando nos inscribimos en Hacienda como contribuyentes del IVA, estamos exponiéndonos efectivamente. Hicimos la pregunta a funcionarios de Hacienda y ellos tienen la posibilidad, como ente fiscalizador, de revisar cuál ha sido mi ejercicio económico en los últimos años. No obstante, creemos que todo este proceso en el cual se está aplicando, estamos conociendo todo el país lo que es el impuesto al valor agregado. No creo yo que Hacienda tenga la capacidad, ni tampoco sea ese su interés, de empezar a perseguir agentes económicos en este momento, sino que más bien que se pueda aplicar el impuesto, se pueda transparentar la economía, para más adelante pues ellos tener los ingresos, y obviamente que dentro de un año, 2, 3 años, probablemente sí van a sancionar fuertemente a quien incumpla con las normas que se hayan establecido. Ahora, Marco, un criterio personal de un profesional economista agrícola,
¿podrá el país salir adelante con estas medidas que se están tomando en el sector agroalimentario? Un sector que es más débil que muchos otros sectores. ¿Qué pensás de esto? Bueno, yo creo que tenemos una gran oportunidad ahora cuando el Ministerio de Hacienda entregue ese primer borrador del régimen simplificado. Es fundamental en el café. Tal vez no conozcamos muchas características del productor porque las nóminas de productores no nos traen tanta información, ¿verdad? Pero sí sabemos que por lo menos el 90% de los caficultores de este país son productores muy pequeños, con escasos recursos, tal vez no muy duchos en materia electrónica, ¿verdad? Como para emitir facturas electrónicas y demás. Entonces, con el régimen simplificado, cuando Hacienda nos entregue el primer borrador, hay que revisarlo con mucho cuidado, con mucho detenimiento, para que se cumpla lo que la ley establece en el artículo 35, que dice que su implementación debe ser sencilla y eficaz, porque si no, pues vamos a matar la actividad agropecuaria en este país. Bueno, vamos a ir a un corte ya, el último segmento. Hemos estado conversando de un tema muy importante para todos. No es únicamente el sector cafetalero o el sector agropecuario, no. Es todo el país el que se ve involucrado ahora con el IVA, que es más que todo dirigido pues hacia servicios. Ya regresamos. Y regresamos al programa El Campo y Más, recordándole desde luego que estos programas tienen como fin pues instruirnos, conocer un poco más de las realidades que está viviendo el país, y así como Marco Araya Molina nos dice que ojalá que el país salga adelante con todas estas regulaciones que están haciendo y que pues no es del agrado de mucha gente. De hecho, Marco, ¿cómo define uno un impuesto? ¿Qué es un impuesto? Bueno, el impuesto es el país lo requiere para que su aparato estatal funcione. Requiere ingresos para sí, poder funcionar. Pero dice impuesto. O sea, no me están diciendo a mí si quiero pagar o no. Sí, no, eso es una obligación que voy a tener como sujeto pasivo. Sí. Ahora, ¿por qué y por qué la gente dice, bueno, es que mejor no paguemos porque el gobierno gasta más y no le cobra a fulano, no le cobra a sutano, no le cobra a pereceo? Pero bueno, somos de los países que paga menos impuestos en relación a otros cercanos. Bueno, no sé, pero también he escuchado que Costa Rica es un país muy caro para vivir. Sí, es muy caro para vivir, pero ¿tendrá que ver eso con los impuestos o con la manera como el costarricense vive? No sé, esa parte... Qué interesante, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Se lo dejamos a los políticos. Bueno, entonces yo digo, bueno, yo soy productor de café y ¿qué tengo que hacer entonces para inscribirme? ¿Tengo que ir al MAC? Bueno, efectivamente, el productor agropecuario tiene dos tipos de inscripciones que realizar. En Hacienda como contribuyente del IVA, creo que ya hablamos bastante sobre ese tema, y posteriormente tiene que inscribirse como productor agropecuario ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Todavía no sabemos cuáles son los requisitos. De hecho, la legislación establece que el Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, van a emitir una resolución que nada más le queda lo que resta del mes de agosto para que la emita, para que nos diga cuáles son los requisitos que se van a pedir para poder yo inscribirme como productor agropecuario en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El único requisito del cual sabemos en este momento es que yo previamente tengo que haberme inscrito como contribuyente del impuesto al valor agregado. También hay una programación ya establecida para la inscripción como productor agropecuario en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que arranca en el mes de septiembre. Y eso va a ser, o fue organizado de la siguiente manera: con el último dígito de mi cédula, ya sea cédula física o cédula jurídica, entonces yo me voy a inscribir. En el mes de septiembre irán aquellos cuya cédula termina en 1 o en 2. En octubre, 3, 4. En noviembre, 5, 6, y así el registro va a terminar en el mes de enero, Dios mediante. Bueno, Marco, esperamos que estas actividades en
en tantos productores. ¿Cuántos productores hay de café en el país? Sí, hablamos de que en la cosecha 17-18 contabilizamos alrededor de 38.300 productores de café. O sea que son 38.300 inscripciones ante tributación directa y ante el Ministerio de Agricultura. ¿Así es? Sí, bueno, ese sería el número máximo que podría terminar siendo en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de los productores cafetaleros inscritos. Marcos, yo quiero agradecerle el haber estado hoy con nosotros. Ha tenido una actividad muy, muy intensa, porque viene desde San José, estuvo en la charla aquí en el complejo cultural, aquí en nuestro cantón de Pérez de León, con muchísimos productores y mucha gente interesada. El tema del IVA es un tema que para mí personalmente debió de haber dado la Asamblea Legislativa todo un año por lo menos para que tributación se pudiera acomodar, ¿verdad, Marco? Claro. Y nosotros también, porque uno desea pagar, desde luego, pues si queremos tener un Estado en desarrollo, pues de ahí dónde va a salir la plata, si no nosotros. Pero bueno, andamos a la carrera, ¿va? Sí, hemos estado a la carrera y sí, yo coincido con usted, mínimo debieron haber dado un plazo de por lo menos un año para instruir particularmente aquellas actividades económicas del país que son más débiles. Bueno, muy amable Marcos, como decimos nosotros, chócala. Con mucho gusto. Gracias. Hoy hemos estado con el economista agrícola Marco Araya Molina del ICAFE. Le agradecemos a él su tiempo y a ustedes que están con nosotros en Canal 8 de Cabletica, en el programa Conversando con Don Ale, en los programas del Campo y Más, y desde luego en YouTube también, Canal 8, estamos día a día con ustedes. Muchas gracias. Conversando con Don Ale.